Ya llegamos al punto panorámico. Está muy bueno el lugar, pero bueno, está lleno de gente. No sé si nos vamos a llegar a hacer la foto ahí porque les voy a mostrar un poco. Miren lo que es. Hay mucha gente, sigue llegando gente, hacen cola, va uno, se saca una foto, sale. Bueno, en definitiva, lo normal, ¿no? Uno no se está quejando, simplemente lo estoy contando. Pero es un lugar muy lindo. Y bueno, por 38 euros creo que está bien porque los otros salen mucho más caros. Había un punto de vista, no me acuerdo que era que estaba en 60 euros. La chica del hostel nos había recomendado, pero ese nos pareció que bueno, que estaba bastante salado porque bueno, imagínense ustedes, somos dos personas, tenemos que pagar 60 o más de 60. Cada persona se va a más de 120 euros y no ya es mucho. Preferimos pagar eran 38 francos cada uno, así que 76 en total. Creo que vale la pena el lugar, está muy pero muy lindo. Les voy a seguir mostrando. El color de este lago es increíble, está muy pero muy bueno. Y acá también hay un pequeño restaurante que, por ejemplo, les voy a tirar un precio, que una fondue para dos personas está en 27 francos. De esta manera, creo que esto va a ser lo último que hagamos aquí en Interlaken. El pueblo en sí es pequeño, eso ya se los vengo diciendo desde el primer video. Creo que no sé si vale la pena quedarse aquí, por ahí conviene quedarse en los pueblos de al lado y recorrerlos porque para mí son más lindos. Entonces creo que lo mejor que ustedes pueden hacer es venir aquí a Interlaken si quieren pasar un par de horas, porque la verdad que no tiene mucho para hacer, a menos que vengan a hacer un trekking. Y bueno, después trasladarse, ir a los otros pueblitos, que eso sí, digamos, valen la pena porque okay, es como que pueden... Oh, había un dron, era por eso que había una señora que estaba justo ahí atrás mío. Bueno, perdón, me fui. Entonces, como les decía, lo mejor es venir a los pueblitos que están cercanos a Interlaken, quedarse por ahí, salir a conocerlos, a menos que vengan a hacer un trekking en esta zona. No creo que vale la pena quedarse aquí. Ahora sí, si ustedes van a los otros pueblos de al lado, son hermosos, hay, digamos, muchas actividades para hacer, también actividades de invierno, pero los precios son mucho más elevados que en cualquier otro lado. Así que eso quiero que los tengan en cuenta, que son muy pero muy caros. No van a ser precios normales, ¿no? Como para ir, qué sé yo, a cualquier otro lugar a hacer actividades de invierno, pueden hacerlas tranquilamente. Pero si vienen aquí exclusivamente para hacer actividades de invierno, les aviso que tienen que gastar muchísimo dinero. Siendo a lugares, por ejemplo, en los cuales, digamos, es más económico, puede salirle una noche entre 150 euros para arriba, ¿sí? Y fácilmente, si ustedes se quedan aquí en Interlaken, va de los 200 francos, 300, 400, hasta, bueno, hasta donde ustedes quieran. De esta manera, ya me despido. Ahí hay un dron dando vuelta. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.